un texto que durante mucho tiempo en mi vida me costó entender porque parece paradójico. Al final Dios consiguió restaurar áreas en mi vida que me hizo entender que donde yo soy débil, su poder se perfecciona. ¿Y por qué es paradójico? Pues muchas veces hemos oído que el pecado nos separa de Dios, ¿sí o no? Y es cierto. Ese es el gran conflicto y el gran problema que tenemos, es que nuestra carne no anhela a Dios y por lo tanto nos separa de Dios, pero nuestro espíritu sí que anhela el espíritu de Dios y nuestro espíritu lucha y trabaja para acercarnos a Dios. Pero me he dado cuenta que muchas veces en mi propia vida, y seguro que te pasa a ti también, nuestra carne que es débil, fracasa. Y cuando caemos, podemos caer en algo en nuestra mente, de repente criticamos a alguien o tenemos una mala intención en nuestro corazón o queremos hacer algo que no va acorde a la palabra de Dios o vicios o cualquier otra cosa que puedas imaginarte o por la que tú mismo estés pasando en este momento. La realidad es que hay esa oportunidad y esa nueva oportunidad que Dios te otorga hoy para poder restaurar tu vida, para que pueda haber un cambio en tu vida y para que Dios pueda enviarte a un nuevo nivel. ¿Cuántos quieren ir hacia ese nuevo nivel con Dios? Mira, anhelar el nuevo nivel con Dios tiene que ver con tu pasión y con tu amor por Él. Cuando yo estoy enamorado de Dios, lo que yo vivo en el presente rápidamente se va a convertir en mi pasado. Pero yo ya no quiero vivir en mi pasado, de lo que fue con Dios, de lo que Dios hizo en mí, de lo que Dios habló en mí. Yo en esa pasión y en proceder a seguir amándole, deseándole y encendiendo el fuego en mi ser, cada día quiero descubrir lo que Él tiene para mí. Por eso cuando vengo cada domingo aquí a reunirme con vosotros y juntos adorar al Señor, yo en mi deseo personal es que no tenga nada que ver con lo que fue el domingo pasado. Señor, gracias por lo que hiciste, pero yo quiero verte hoy. Yo quiero de ti hoy, yo quiero que me hables hoy, yo quiero que toques mi corazón hoy. Yo quiero que restaures cosas que durante esta semana han sido rotas, dolores en mi corazón, batallas que más o menos he podido vencer o que incluso he fracasado. Porque aunque perdamos batallas, no vamos a perder la guerra si pertenecemos con Él, si permanecemos en Él, si estamos cerca de Él, porque Él nos ha dado la victoria y punto. Pero muchas veces en nuestra vida fracasamos y por eso tantas veces en mi vida me he acercado a esta realidad, la segunda oportunidad de Dios para mí. Esa oportunidad que Él sigue dándome cada día de mi vida. Cuando caigo en lo mismo, una vez más Él me restaura en su amor y en su gracia y me recuerda que Él me dio otra oportunidad. Y ese texto nos habla sobre eso. En el versículo 11, capítulo 15 en Lucas, vamos a leer, Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió los bienes. No muchos días, después el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo de la manera incorrecta. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y vamos a parar por unos instantes la lectura y vamos a empezar a encontrar algunas perlas importantes. Lo primero, vamos a tratar de crear el escenario en el que tu vida, mi vida, es paralela a la vida de este joven. Vamos a ver cómo podemos identificarnos en esta parábola que Jesús estaba dando.
donde Él está dando una lección increíblemente importante que tú entiendas y que yo entienda en esta mañana, porque forma parte de la estructura principal de nuestra fe. Todos, recuerda, tendríamos que ser condenados, pero Jesús en su gracia nos dio una nueva oportunidad. Ahora, dicho esto, que no repito más, vamos a ver algunas cosas importantes. Lo primero nos dice el texto que un hombre tenía 2 hijos. Ahora vamos a ver en esta lectura 2 actitudes completamente diferentes o opuestas, pero muy interesantes en cómo fueron dirigidas cada uno en sus vidas. Este hombre que tenía ciertas posesiones, pues el menor de ellos le dice al padre, como hemos leído: escucha, padre, antes de que te mueras, por favor, reparte tu herencia y dame lo que es mío, lo que me corresponde de esa hacienda. Y el padre reparte los bienes, así que tenía 2 hijos, recuerda, le da a uno, le da al otro, y no muchos días después el hijo menor, como hemos leído, lo juntó todo y se marchó. ¿De dónde? De la casa del padre. Ok. Ahí quiero dejarte solamente un pequeño punto importante. La importancia que tiene para ti y para mí entender que cuando nos vamos de la casa del Padre estamos perdiendo la cobertura paternal. Humanamente, en nuestra vida, y se nos ha dicho y la palabra nos enseña, cuando crecemos el hombre se une a su mujer, juntos son una sola carne, y dice antes de todo eso: dejará el hombre a su padre y a su madre y se marchará. Es decir, habrá un corte en su ombligo para que el padre y la madre ya empiecen a estar a un lado y el nuevo matrimonio empiecen a crear su entorno familiar. Yo creo que a algunos aquí todavía les queda por cortar ese cordón, porque esto no tiene que ver con la juventud. Hay veces que hay unas cositas ahí enredadas durante años y años, y la suegra se sigue metiendo en todo, el suegro también, la hija o el hijo no hace más que escuchar al padre, a la madre, que malmete, y después los 2 jovencitos se van a casa, o no tan jovencitos, y discuten: es que tu madre me dijo, a mí me da igual lo que diga tu madre. Yo sé que aquí no pasa, iglesia, no te preocupes. Pero por si acaso, para las generaciones que vienen detrás, aprende a cortar el cordón. Amén. Sobre todo alguna suegra se cayó, no está de acuerdo. La importancia de estar en la cobertura del Padre. Mirar, uno de ellos se quedó, el mayor, y el pequeño, que nos salió un poquito rebelde, cogió toda la herencia y se fue de la casa del Padre. Y cuando nos vamos de la casa del Padre y tratamos de indagar cómo es el mundo y tratar de ver cómo se ven las cosas a mi manera y tratamos de hacer como a mí me apetece hacer, nos estamos saliendo de la bendita, poderosa cobertura del Padre. Y cuando me salgo de la cobertura del Padre, ¿sabes lo que ocurre? Pues que estoy en el punto de mira, estoy a tiro para que el diablo venga sobre mí y quebrante mi vida. Porque siempre que yo estoy en la presencia de Dios, estoy protegido por su presencia. Siempre que estoy en la presencia de Dios, cuando el diablo intenta tirar esas flechas o esos dardos sobre mi vida, me voy a dar cuenta que en la cobertura del Padre, aunque pueda sentir que el diablo me está atacando, pero Él me cuida, Él me guarda. Él está conmigo, siento su presencia, siento cómo Él me alimenta, siento cómo puedo aguantar. Y yo estoy seguro que todos los que estamos en este lugar hemos podido experimentar momentos en nuestra vida donde nos hemos salido de la cobertura del Padre y el diablo nos ha merendado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro. Y a veces, mira, es curioso, queremos estar en la cobertura del Padre en lugares donde no conviene que estemos.
o con personas que no conviene que estemos, o haciendo lo que no conviene que estemos. Y queremos que el Espíritu Santo pase con nosotros a lugares donde el Espíritu Santo no quiere estar. Y tratamos de llevarnos la casa del Padre a cuestas a lugares donde Él no quiere estar. Porque no funciona así, iglesia. No es yo llevo la casa del Padre donde a mí me apetece o donde a mí me conviene, sino que yo tengo que aprender a quedarme y a habitar en la casa del Padre. ¿Entiendes esto? Ok, el primer conflicto fue ese. Un joven que quiso salirse de la cobertura del Padre. No muchos días después lo juntó todo, se partió de allí, y en el versículo 14 hemos leído juntos y repetimos: cuando lo había gastado todo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Todo. Ya no quedaba nada sobre lo que apoyarse. Ese texto nos enseña de que muchas veces nuestro conflicto personal es que empezamos a tener en nuestra vida muletas sobre las que nos apoyamos. Hay gente que se apoya sobre el trabajo, sobre el dinero. Y como todo va bien, sigue su vida con su muleta. Todo va funcionando, yo voy avanzando, todo está ok. Pero cuando el trabajo desaparece, hay una quiebra económica, todo se deshace, toda mi fe se deshace, ya no creo en Dios, ya no me agarro a Dios. Si Dios está conmigo, ¿por qué me ocurre esto? Hay gente que vive obsesionada por el trabajo, otros sobre el materialismo, otros sobre relaciones. Ay, el día que mi mamita se vaya, me muero. Ay, el día que mi esposo no esté, ay. ¿Y cuántas muletas hay en nuestra vida que han empezado a tomar el lugar de Dios? Porque sobre Él tiene que estar nuestra confianza. Sabemos que Él es nuestro proveedor. Lo declaramos. Y cuando nos juntamos, levantamos un grito de júbilo: aleluya, Él es mi proveedor. Ya, pero cuando las cosas se ponen difíciles, ¿qué? ¿Confiamos? Y ese texto nos está diciendo que todas las muletas de ese joven habían sido quitadas. Él se fue con dinero. En otras versiones nos enseñan que se fue de prostitutas, que vivió la vida padre, que hizo todo lo que deseó su carne hacer, y de repente se encuentra, como hemos leído en el versículo 15, delante de un ciudadano de una ciudad diciéndole: oye, no tengo ni para comer. Y ese ciudadano lo contrata, y cuando lo contrata le dice: cuida de los cerdos. Ese era su trabajo. Versículo 15. Entonces se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y él tenía hambre. Versículo 16. Comía de las algarrobas de los cerdos, porque nadie le daba nada. Di conmigo: nadie le daba nada. Cuando salimos de la cobertura del Padre y tratamos de caminar con nuestras propias muletas en nuestra vida, generalmente enganchadas a nuestras obsesiones o espíritus en nuestra vida que gobiernan en medio nuestro, de repente llegamos a un punto donde el diablo nos ha roto. Y cuando estamos rotos y tratas de agarrar algo, un salvavidas a tu alrededor, ¿sabes lo que ocurre? Nada. No hay nada. Porque eso es lo que el diablo usa y eso es lo que el diablo te puede ofrecer. Nada. Todo va a ser un placer momentáneo. Todo va a ser algo que dure poco tiempo y después te va a destruir. Y cuando te quieras dar cuenta, estás en un pozo donde el fondo es inaguantablemente largo.
Y en ese momento la gente empieza a pensar en el suicidio. Y en ese momento la gente empieza a pensar en hacerse delincuente. Y en ese momento la gente empieza a tomar decisiones que van a tener consecuencias increíblemente duras el resto de sus vidas. Y esa es la realidad que tus ojos y mis ojos ven continuamente en esta sociedad. Por eso es importante que entendamos que no hay nada ahí fuera que pueda compararse a la cobertura de la casa del Padre. Este mundo no va a darte nada de lo que tú puedes y yo puedo encontrar en la presencia del Señor. No vas a tener salvavidas ahí fuera. Todo lo contrario, intentarán hundirte más. ¿Sigues aquí conmigo? Versículo 17. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Cuando estamos en los momentos difíciles en nuestra vida, generalmente es cuando empezamos a elogiar o a darnos cuenta de lo que verdaderamente es bueno y malo para nosotros. A veces necesitamos tocar fondo para darnos cuenta de lo poderoso que es Dios. A veces necesitamos darnos un golpe en nuestra vida para darnos cuenta que Dios es mi protector. A veces necesitamos perderlo todo para darnos cuenta de que Dios es mi proveedor. Por eso tenemos que aprender como hijos de Dios que cuando pasamos por dificultades en nuestras vidas, no es que a Dios le guste hacernos daño, sino que Él nos lleva por procesos donde, entre otras cosas, como puede ser madurarnos, trabajar nuestro carácter, etcétera, 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 a veces es para que entendamos la bendición que tenemos cuando permanecemos en Él. La historia de este joven no estaba siendo fácil, pero la realidad es que algo importante estaba pasando en él a través de esta tribulación. Él llegó a un punto donde ya no tenía nada ni a nadie, y fue el momento donde ahora sí su corazón desde lo más íntimo supo entender que como en la casa del Padre, ningún lugar. Y a veces necesitamos llegar a puntos en nuestra vida de desesperación, de angustia, de dolor, de enfermedad, de sentirme solo, de sentirme atacado, de perderlo todo, de estar en conflicto, en momentos complicados, para darnos cuenta de que tenemos que volver nuestro corazón al corazón del Padre. De que no hay otro lugar como la casa del Padre. No hay otro lugar como la presencia de Dios. ¿Estáis aquí aún? Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Qué increíble historia de segundas oportunidades. Qué momento tan increíble donde el hijo había entendido que fuera de la casa del Padre él había perdido su identidad como hijo, y él no se esperaba que cuando volviese a la casa del Padre, el Padre volvería a poner sobre él el manto de la identidad. Mira, la identidad es algo de lo que hablamos poco, pero es algo tan importante, porque vivimos en un mundo donde continuamente se nos está dando una información de lo que debe ser el hombre, de cómo debe ser la mujer. Pasamos por etapas de machismo, ahora estamos en la etapa del feminismo.
Hace poco estábamos en ella, ello, elle, elli, ellu, y ya no sabíamos ni quién éramos cada uno. Todo este asunto de hoy me siento gato, mañana leopardo y al día siguiente una amapola. Y estamos pasando por una cantidad de estupideces, de personas que han perdido la cobertura y la identidad de la casa del Padre. Porque yo no me siento hombre, yo no me siento pastor, yo no me siento esposo o padre. Lo primero que me siento es hijo de Dios. Ahí está el punto número 1 de mi identidad. Entender que yo le pertenezco al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí es donde inicia mi entendimiento de lo que yo soy. Y a partir de ahí Dios me hizo varón y Dios me dio y me regaló la oportunidad de ser padre, antes esposo, después padre. Y Dios me dio la oportunidad de poder serviros en el pastorado y sigo enlazando, pero el punto número 1, hacia donde Dios quería que este joven volviese, es al hecho de entender que él era hijo del Padre. En el versículo 18 encontramos un punto importante de cómo aprender a volver a las segundas oportunidades. De tener siempre la capacidad de que por mucho que te hayas desviado o algo que hayas hecho, tú puedas estar lo suficientemente cerca de la casa del Padre como para poder volver. ¿Y sabes qué es? Arrepentimiento. ¿Se lo puedes decir al que está al lado? Y si está durmiendo, dale un buen codazo de amor. Dile, están hablando de ti ahora. Arrepentimiento. Dile. Arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Ay, perdón. No. Arrepentimiento es un cambio de sentido. Jesús, cuando se encontró con esa señorita, le dijo, muy bien, te perdono, pero vete y no peques más. La esencia del arrepentimiento es que tú y yo iniciemos un camino de cambio. No vale con nuestras palabras, porque como seres humanos creemos que en la comunicación se encuentra el secreto, pero no es en la comunicación, es en lo que hay en el interior de tu corazón. Porque Dios no ve la apariencia, que es lo que todo el mundo vemos. Dios ve tu corazón. Y el arrepentimiento no surge en la comunicación ni en la expresión de fuera o en la apariencia. Es algo que ocurre en el interior y cuando hay un cambio, pasa que hay un cambio de vida. Ya no solamente tu palabra cambia, sino que sobre todo tus hechos cambian. Por eso el secreto de las segundas oportunidades, de estar lo suficientemente cerca de Dios para que Él pueda gobernar mi vida, corregir mi vida, sanar mi vida y llevarme a un nuevo nivel, está en nunca perder la capacidad de arrepentimiento, de saber que no soy nada sin Él, de saber que soy un hombre pecador, de saber que le necesito en mi vida. Saber que Él tiene que sanar mi mente, sanar mi corazón, sanar todas las áreas que hay en mí que todavía huelen a podrido. Sanar mis ojos, sanar mis oídos y mi lengua. Arrepentimiento. Iré a mi Padre y lo primero que haré es decirle pecado contra el cielo y contra ti. Y segundo, ya no soy digno de ser llamado ¿qué?
Manolo, tu hijo. Después del arrepentimiento, lo que surge es una restauración de nuestra identidad. Y volvemos al plan inicial de Dios. ¿Dónde está el plan inicial de Dios? Tú tienes que ir al Génesis para entenderlo. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y Él creó los cielos, la tierra, los mares, los peces, los animales, las amapolas y todo lo que hay en ello. Y cuando terminó dijo, hoy voy a crear al hombre a mi imagen, semejanza, y la mujer de la costilla le voy a sacar una guapa. Y que juntos se extiendan, que hagan babies. Y muchos baby shower. Y dice el texto, y que gobiernen sobre la tierra, que la juzguen con rectitud conforme a mi corazón. Y yo le amaré y ellos me amarán. Hasta que la serpiente apareció y se cargó el plan original de Dios. En ese momento, antes de que viniese la serpiente astuta, que sabía por dónde, estábamos viviendo el plan perfecto de Dios. Hay teólogos que dicen, y me gusta creer en esa línea, que dicen que cuando todo esto acabe, volveremos sobre la tierra original de Dios. Y volveremos al plan inicial. ¿Habéis escuchado esto alguna vez? No habrá coches, no habrá luz, no habrá facturas de la luz, no habrá facturas del gas. Yo creo que no llevaremos nada, no nos sentiremos avergonzados, ni uy, está en pelota. No. Qué interesante. Pero lo importante es que entiendas, no sé lo que pasará, solo Dios sabe. Podemos interpretar humanamente, pero yo prefiero esperar a ver lo que Dios hace. Pero fíjate, en ese texto el joven está diciendo, yo no soy digno de ser hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestido y poner un anillo en su mano y sandalias en los pies. ¡Wow! ¿Sabes lo que significa el anillo? Significa la autoridad que había sido restituida como hijo. Es como cuando uno está casado. ¿Lleváis anillos de casados alguno? Esos anillos, esos anillos caros, hermanos, que lleváis. El diamante, el diamante. Pues la Biblia habla sobre el anillo y lo que significa el anillo. Ese joven estaba recuperando no solamente la identidad, sino la cobertura, para que entendiese todo el mundo que él pertenecía a una casa. Estaba recuperando su dignidad. Estaba recuperando todo lo que la casa ofrece. Y yo creo que Dios continuamente está tratando de poner no solamente ese ropaje, sino ese anillo para identificar tu vida y mi vida. Tú perteneces a la casa del Padre de los padres, del Dios de los dioses, del Rey de los reyes.
Y estoy terminando, si me puedes ayudar, Ruth. Traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello, y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero respondiendo él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes, con rameras mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Dijimos que había dos hijos, dos tipos de personas. Uno ya hemos tomado demasiado tiempo para explicarlo. Pero el otro tipo de hijos de Dios son los que están en la casa del Padre y no saben disfrutar de la casa del Padre. El padre estaba extrañado con la actitud de ese joven. Oye, ¿por qué te enfadas? No, papá, por mí no mataste a ningún becerro con mis amiguitos. Fue mi cumpleaños la semana pasada y nos hiciste arepas. Y yo quería chuletón de vaca vieja, gallega. Y el padre le dijo: pero hijo, ¿no tendrías más que haber abierto la boca y habríamos matado no 1, 5? Hay hermanos y hermanas que no saben vivir en la casa del Padre porque no conocen la casa del Padre. No saben que en la casa del Padre hay libertad, pero prefieren vivir con sus problemas. Prefieren vivir sin dormir por la noche. Prefieren vivir con conflictos que no saben arreglar. Y no saben que en la casa del Padre hay una medicina especial que está justamente ahí, en el primer cajón del baño. Una pastillita que dice libertad. Está ahí, en la casa del Padre. Hay hermanos que siguen en la misma vida monótona, sin avanzar con Dios, sin conocer su destino, sin moverse del lugar año tras año y tras año, porque no saben que en la casa del Padre Él ha preparado un destino especial, específico y único para ti. ¿Te das cuenta cuántos millones hay de habitantes en el mundo? ¿7,000 millones? ¿Más? No sé, si alguien lo sabe, que nos diga el dato. ¿Alguien sabe? Somos muchos. ¿Te puedes imaginar que Dios tiene un destino solo para ti, que no tiene para nadie más? 8,25 miles de millones. Pues imagínate, Antonio, Dios tiene algo solo para ti. De todos esos 8,000 millones, lo tuyo es único. Tía Petri, único. Tú que estás aquí, cualquiera de nosotros, Dios tiene algo para ti que no tiene para nadie más. ¿Pero no te parece increíble? El problema es que la iglesia, estamos en la casa del Padre y todavía no sabemos la bendición de la casa del Padre. Ese joven estaba viniendo de trabajar. Había sido responsable, obediente, prudente. Había sido un buen hijo.
¿Sí o no? A veces nos portamos bien, venimos a la iglesia, adoramos al Señor, nos portamos medianamente bien, no pecamos mucho, poquito, pero no mucho, lo justo para venir el domingo y soltar algo. Pero no nos estamos beneficiando de la casa del Padre, de las fiestas que podemos hacer en la casa del Padre, de las comidas que podemos hacer en la casa del Padre, de la bendición de tener ropas limpias en la casa del Padre, de no perder nuestro anillo en la casa del Padre, de tener las riquezas del Padre a nuestro alcance, la cobertura del Padre, el servicio del Padre hacia nosotros. Y mira, el Padre le dice: hijo, siempre he estado contigo. Todo lo mío es tuyo, hijo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos por tu hermano, porque estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Mira, uno de los grandes problemas de aquellos que se quedaron en la casa, pero que no saben disfrutar de la casa del Padre, han perdido, entre otra cosa, la visión que se encuentra en el corazón del Padre, y es llegar a los perdidos. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia que ha perdido la unción de la casa del Padre, que no entiende que en el corazón del Padre encontramos textos en la Escritura que dice: dejaré las 99 y me iré a buscar una que anda perdida, que no hay quien la halle. Ese es el corazón del Padre. El Padre estaba regocijándose porque la oveja perdida estaba volviendo. El Padre estaba regocijándose porque el objetivo principal del corazón del Padre se encuentra en Mateo capítulo 28. Id, iglesia, id. ¿Qué hacemos? Id. No hay más en el corazón del Padre que el hecho de encontrar vidas perdidas que vengan hacia Él y que puedan disfrutar, al igual que tú, de la vida eterna. El joven vivía en la casa del Padre, trabajaba ahí, tenía todo, pero no tenía nada. ¿Por qué? Porque no entendió el corazón del Padre. Y podemos estar en la casa del Padre y vivir completamente fuera de la voluntad del corazón del Padre. Porque nos acostumbramos a vivir en este ambiente, nos sentimos bien, disfrutamos, pero después nos vamos a nuestros hogares, disfrutamos de las bendiciones de Dios, de la cobertura de Dios, tanto que estamos acostumbrados que no paramos de protestar hasta de lo que ya tenemos. Y ya no sabemos ver todo lo que Dios nos da. ¿Sí o no, iglesia? ¿Llevo razón o no? Claro que la llevo, porque soy igual de pecador que tú y me pasa lo mismo. Hemos perdido la visión de lo que tenemos en la casa del Padre. Ya no sabemos agradecer que hoy hemos respirado. Ya no sabemos agradecer que hoy, quizá cuando salgamos, brilla el sol. Dios nos ha dado un día más para vivir. Ahora vas a irte a tu hogar, o quizá a algún restaurante si puedes. Dios te bendiga. Pero vas a comer y después te echarás la siestita. Deporte español. Y después esta tarde darás un paseo o verás una película o sabe Dios qué. Pero has perdido y hemos perdido, iglesia, la visión del corazón del Padre. Hijo, tú tenías todo y tanto has tenido que ya ni sabes disfrutar ni ver todo lo que está en la casa del Padre. Pero sobre todo, y sobre todo, y sobre todo del sobre todo del sobre todo, qué triste que no sepas ver que tu hermano ha vuelto, estaba muerto y ahora vive. Te miraste tu ombligo. ¿Dónde está mi fiesta? ¿No te das cuenta que en el corazón del Padre están los perdidos? ¿No te has dado cuenta que una vez que Él nos ha rescatado y nos ha traído hasta su pasto, ahora tú y yo tenemos que entender que lo
primordial, lo más importante, y por el hecho de que Él me ha dado una segunda oportunidad y otra segunda oportunidad y otra segunda oportunidad, es para que no perdamos el objetivo de alcanzar a los perdidos. Él está así esperando a que vuelva el hijo que fue perdido. Y tú y yo vamos a estar contentos de que por fin nuestro hermano vuelva, de que por fin aquel que está comiendo con los cerdos, que se gastó toda la herencia, que ya nada ni nadie le podía ayudar, por fin viene a la casa del Padre. La segunda oportunidad debe conectarnos al corazón de Dios. La segunda oportunidad en nuestra vida tiene que conectarnos al hecho de que vivimos para un Dios con una gracia asombrosa. La segunda oportunidad tiene que conectarnos al hecho de que Dios anhela que toda oveja perdida vuelva al redil.